Ivania Donoso, ¿ya? Ella es ingeniera industrial con mención en TI de la Universidad Católica y también en un doble grado de la École Centrale de Lille en Francia. Es magíster en ciencia de la ingeniería en mención computación. Tuve el honor y la suerte de formar parte de su comisión, Sí. así que conozco muy bien su trabajo, su excelente trabajo, que fue un magíster y una tesis basada en interfaces de usuario inteligentes. Ivania actualmente realiza un doctorado en la PUC, volvió a la academia después de estar un tiempo en la industria, está haciendo su doctorado y además es investigadora del Instituto Milenio en Fundamento de los Datos, donde es parte fundamental de la iniciativa TELAR, del proyecto TELAR, la plataforma TELAR en realidad es el nombre oficial, que a través de la innovación tecnológica y metodológica en el uso y visualización de datos busca entretejer todas las voces de Chile en el contexto del cambio constitucional, ¿ya? Bueno, Ivania nos va a conversar hoy día un poco en base a esto, nos va a hablar sobre inteligencia artificial como herramienta para el análisis político, ¿ya? Creo que dado el momento en que estamos, con la contingencia, la coyuntura y la efervescencia, es un tema central, ya sumamente importante, así que bueno, muchísimas gracias Ivania, de verdad un honor tenerte acá y bueno, te doy la palabra para tu presentación. Gracias, Hans, por la presentación. Muy completa. Eh, bueno, hoy día yo les quería contar sobre esto, sobre la inteligencia artificial como una herramienta, ¿ya? Eh, yo, bueno, Hans ya me presentó. Yo ahora estoy trabajando como coordinadora del laboratorio de inteligencia artificial en plataforma Telar y soy estudiante de doctorado en ciencia de la computación y estoy haciendo todo lo posible para irme en doble grado a la Universidad de Lovaina en Bélgica. Antes de empezar mi doctorado trabajé en la industria, estuve 2 años, ahí trabajé en una empresa que se llama Holster, que desarrolló Decide Chile. A los que estén interesados en política, es una plataforma que muestra los resultados de las elecciones. Y ese fue mi primer acercamiento con esto de la computación y todo lo que tiene que ver con visualización de datos para el análisis político. Así que mi experiencia no solo en política, no solamente acá con Telar, sino que también es parte de mi experiencia profesional. Y acá soy parte del HADIS, el laboratorio de Human Centered AI y visualización. Está dirigido por Denis Parra, que también es profesor en el magíster. Y con él estoy trabajando en interfaces inteligentes y explicabilidad de modelos de inteligencia artificial. Entonces, hoy día lo que yo les quiero mostrar, básicamente dividir la presentación en 5 partes. Primero les voy a contar qué es el análisis político, después les voy a decir cómo se hace, cómo la inteligencia artificial puede aportar a esta área, cuáles son las limitaciones que tiene, y al final les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos realizado en Telar. Entonces, lo primero que uno se pregunta es qué es el análisis político, porque uno cuando piensa en análisis político, como que lo único que uno se imagina a lo mejor son los programas de la tele del domingo en la noche, ¿cierto? Donde hay un montón de periodistas que conversan sobre lo que está pasando. Pero el análisis político es parte de la ciencia política y una definición de la ciencia política que a mí me gusta es esta, que dice que es el estudio sobre cómo las leyes, las normativas, afectan a los gobiernos, la economía y a los ciudadanos. Y en particular, estudia los problemas de hoy día, pero desde sus orígenes, y desde esa forma, desde ese lugar, tratan de predecir hacia dónde va a ir. El objeto de estudio de la ciencia política son varias cosas, pero entre ellos están las leyes, leyes y normativas, las instituciones, pueden ser gubernamentales o no gubernamentales, los procesos políticos y los problemas políticos, la opinión pública, la economía y cómo esta afecta a los ciudadanos y a la sociedad, y por último los partidos políticos. Ahora, ¿cómo se hace el análisis político? La ciencia política es una ciencia, por lo tanto sigue el mismo proceso científico que siguen todas las ciencias. Básicamente se plantean preguntas de investigación, hay hipótesis, siguen metodologías rigurosas para poder testear esas hipótesis y finalmente sacan conclusiones. Durante todo este proceso se busca siempre mantener la objetividad. Y esto es importante en el sentido de que la ciencia política siempre la percibimos como algo de opiniones políticas y no necesariamente es así, porque lo que queremos buscar es explicar por qué estamos en el lugar en el que estamos y qué es lo que está ocurriendo.
Entonces, no necesariamente estamos hablando de que si yo considero que cierta opinión política es buena o no, porque ahí entramos en el área ya más realmente de opiniones, que no es objetivo, sino que tratamos de abordar esto desde la objetividad, desde tratar de estar lo más lejos posible de lo que nosotros sentimos con respecto a esto. Que además hay que considerar que nosotros siempre tenemos sentimientos con respecto a la política. O sea, además ocurre que siempre la gente que está interesada en estos temas y que los estudia es porque les interesa mucho la política. Ahora, ¿cómo se hace ya en particular? Porque ese es el proceso general. Ahora, ¿cómo hacemos esta parte de las metodologías rigurosas? Entonces, tradicionalmente lo que se hace en ciertas ciencias políticas, porque es una ciencia social, hay metodologías que son cualitativas y ahí pueden utilizar diferentes paradigmas, por ejemplo, teoría crítica, feminismo, eh, naturalismo, etcétera, y diferentes metodologías, por ejemplo, eh, casos de estudio o metodología fenomenológica, etcétera. Y generalmente cuando uno habla de metodologías cualitativas, lo que también está hablando es que se obtienen datos y se hacen distintos tipos de análisis. En general esto no es mucha gran escala y los datos se obtienen de entrevistas, análisis de discurso, análisis de los textos de una institución, imágenes y distintas formas. Pero todo es cualitativo y en general es en baja escala porque es un análisis que uno o dos investigadores tienen que hacer de revisar en profundidad cada uno de los datos que van recibiendo. Por otro lado está la parte cuantitativa, y aquí en general lo que se hace es usar regresiones, estadística, y bueno, todo lo que nosotros conocemos tradicionalmente como las estadísticas que se utilizan acá. Se pueden hacer análisis de ecuaciones estructurales, y un montón de cosas que ya están creadas para esta área. Ahora, el problema de esta forma de abordar el problema es que en los últimos años la opinión pública ha ido como cambiando la forma en que se va produciendo, o sea, que la vamos capturando. ¿Ya? Hace unos años, nosotros lo que hacían los cientistas políticos es que querían saber la opinión de la población sobre algo, seleccionaban un grupo de personas, les aplicaban una encuesta, después organizaban estos datos y finalmente obtenían conclusiones, sacaban sus gráficos, etc. Ahora, el problema es que hoy en día lo que ocurre es que estas mismas personas las podemos también encuestar, obtener información a través de las encuestas, pero estas personas producen información que muestra su opinión pública de forma orgánica, espontáneamente. O sea, tenemos todas las redes sociales en las que la gente publica un montón de información todos los días, y tenemos también las noticias que nos permiten interactuar. Entonces, interactuar con ellas, o sea, uno puede comentar, no sé si han visto en la parte de comentarios de MOL o de La Tercera, que toda la gente puede comentar. Entonces acá lo que está ocurriendo es que pasan dos cosas. Primero, la gente espontáneamente da su opinión sobre algo, ¿ya? Y además interactúan entre sí. Entonces ya no es solamente la información que nos dan sobre su opinión, sino que también las reacciones que empiezan a tener las personas sobre las opiniones de otros en el mismo ecosistema. Y no es solamente la opinión pública en el sentido en el que yo escribo y doy mi opinión, sino que podemos tener texto que refleja lo que nosotros estamos pensando, imágenes, videos, y por supuesto también tenemos información comentable de las encuestas. Pero en redes sociales, o sea, pensemos en Instagram solamente, cada vez que yo hago un post hay una imagen. Y esas imágenes también transmiten, o sea, de hecho, las publicaciones en cualquier red social que tienen imágenes son las que más generan interacción. Entonces, y no es solo porque hay una imagen, sino que la imagen busca ser atractiva, busca enganchar con la gente. Entonces, tenemos este problema de que se genera desde diversas fuentes, se generan diversos formatos de datos, y además tenemos que ya no es solamente un subset de la población que yo decidí encuestar, sino que ahora todos potencialmente pueden decir qué es lo que piensan. Entonces, quedamos con la pregunta de ¿qué es lo que hacemos entonces? O sea, ¿cómo manejamos este nivel de datos que se está generando? Porque además, pensemos en las encuestas, un investigador tenía una pregunta,
planteaba un instrumento de medición, iba y lo aplicaba. Pero ahora las preguntas de investigación no necesariamente están surgiendo desde lo que el investigador cree, sino que también pueden surgir orgánicamente a través de los datos. O incluso el investigador tiene que buscar dentro de toda esta montaña de datos qué cosas le sirven para responder su pregunta. Entonces, tenemos este problema gigante. O sea, si desde el 1 de noviembre hasta ayer en la noche, que es cuando saqué este número, tenemos 542.654 tweets relacionados con la convención. O sea, y eso es lo que nosotros hemos descargado como plataforma telar. O sea, en 15 días prácticamente obtuvimos casi más de medio millón de tweets. Entonces, por cada mes estamos obteniendo 1 millón prácticamente. O sea, el tamaño es enorme. Nosotros llevamos recopilando estos tweets desde inicio de la convención. Tenemos muchos millones de tweets que están relacionados con la convención. Y además, cada mes tenemos como 42.000 imágenes que son publicadas en redes sociales por los convencionales, en todas sus redes sociales, o sea, Twitter, Facebook, Instagram. Es una cantidad enorme, o sea, y es todos, o sea, todos ellos están publicando ese tipo de cosas. Y esto es solamente la convención, o sea, estos son los datos que nosotros estamos capturando para plataforma telar. O sea, si yo quiero, por ejemplo, durante el estallido social, de hecho, mucha gente se dedicó a capturar los datos que fueron generados durante ese periodo, y el nivel de datos es enorme. O sea, la cantidad de imágenes que se obtuvieron, la cantidad de posteos en diferentes lugares con diferentes hashtags, o sea, la cantidad de información realmente es gigantesca. Y ustedes dirán, ya, pero eso solamente captura los datos sobre la opinión pública. Y sí, es verdad, solamente estamos hablando sobre opinión pública, pero el tema es que la opinión pública afecta a todos los otros objetos de estudio. O sea, la opinión pública puede hablar sobre qué les parece o no les parece de una ley que tenemos, o sobre alguna institución, por ejemplo, como Carabineros, también sobre procesos y problemas políticos, a lo que yo les decía antes sobre el estallido social, también sobre los partidos políticos y sobre la economía. Entonces, claro, esto es solamente opinión pública que está generando esta cantidad de datos, pero esta parte de la ciencia política afecta a todos los demás. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo aporta la inteligencia artificial? O sea, ¿qué hace aquí? Y tenemos esta situación en la que tenemos un montón de gente entrando un montón de plataformas, generando un montón de datos distintos desde diferentes lugares, con mucha variedad. Entonces, ¿qué es lo que uno podría pensar? Es que es como hay que aplicar modelos y hacer cosas. Y el tema es que no es simplemente eso. ¿Ya? O sea, la gracia acá de la inteligencia artificial es que como que tenemos que ayudar a que nos ayude a hacer cosas. ¿Ya? Gary King, en Social Science Bites, es un podcast como de ciencia política, dijo el 2017, "The data itself isn't likely to be particularly useful. The question is whether you can make it useful." O sea, acá no es solamente esta cantidad de datos que tenemos, sino que cómo hacemos los análisis. Y el tema es que si usamos las herramientas que teníamos antes de ciencias sociales, no vamos a poder realizar realmente buenos análisis para este nivel, este volumen de datos que estamos teniendo. Y aquí es donde entra a jugar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene herramientas para lidiar con este volumen y este tipo de datos, o sea, con esta variedad que tiene. Y hay dos cosas que puede hacer. Lo primero es que la inteligencia artificial tiene esa capacidad de trabajar con grandes cantidades de datos. Entonces, yo les doy el ejemplo. Nosotros en 24 horas estamos obteniendo entre 800 y 2.000 noticias al día. ¿Ya? O sea, en 24 horas se producen en Chile entre 800 y 2.000 noticias, en todos los medios de comunicación, porque nosotros no solamente estamos capturando los más típicos, La Tercera, EMOL, las noticias de la tele, sino que también estamos capturando de medios regionales y de medios independientes, por lo tanto es todo. Y claro, ustedes dicen, ya, 800 a 2.000 noticias no es tanto, ¿cierto? Pero el tema es que si yo tomo los datos de todo un año, puedo tener como 500.000 noticias. ¿Y cómo logro entender estas cosas? Con herramientas cualitativas, por ejemplo. No hay forma que alguien, un grupo de personas, se siente a analizar todas estas noticias para poder obtener un análisis en un tiempo razonable. O aplicar cosas cuantitativas, porque primero los modelos se van a caer.
O sea, al aplicar alguna regresión lineal sobre esta cantidad es como imposible casi. Entonces, la gracia es que en inteligencia artificial se ha creado hardware especializado para estos datos. O sea, lo primero es que tenemos GPU, ¿cierto? Y en general sabemos cómo utilizarlas, los modelos que nosotros usamos saben cómo utilizarlas, por lo tanto podemos tomar ventaja de este tipo de hardware nuevo que está llegando. Lo segundo es que tenemos acceso a computadores que tienen RAM con tamaños personalizables. Y eso, y entendemos desde la inteligencia artificial que eso se puede hacer, ¿ya? La mayoría de los modelos tienen buen tiempo de predicción. O sea, en general, claro, yo me puedo demorar días en entrenar un modelo, días, semanas puede ser, en entrenar un modelo de deep learning. Pero en tiempo de predicción se demoran poco. Y se demoran, incluso si no se demoraran tan poco, por ejemplo, se demoran 5 o 10 segundos, igual pueden ser más rápido que una persona revisando cada uno de esos documentos, o imágenes o videos. Y por otro lado, y esto no es algo menor, las personas que trabajan con inteligencia artificial tienen experiencia trabajando con estos datasets enormes. O sea, hay un conocimiento que, que se puede aplicar en esta área. Porque hay una cuestión como intrínseca de toda la gente que trabaja en esta área, que tiene experiencia, tiene, ¿cachan? O sea, uno diría como mentirante, como que cachan qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante porque finalmente para hacer estos tipos de análisis se necesitan equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, como les quieran decir. Entonces, es bien importante como también considerar esto de las personas que van a trabajar. Ahora, la otra cosa que hace la inteligencia artificial es que nos simplifica las representaciones de los datos. Entonces, digamos que yo tengo texto, tengo imágenes y tengo videos. Yo puedo buscar algún modelo que me genere embeddings para cada uno de ellos y después yo trabajo con estos embeddings. Y estos embeddings, no estoy hablando necesariamente de inteligencia artificial, así como, o sea, perdón, de redes neuronales. Un embedding como TF-IDF, que es de Time Frequency perdón, para el texto, ya hace cosas. Ya me simplifica la vida de estar analizando este texto que es en un formato, en un PDF, lo que sea, ya me arregla la vida. O, por ejemplo, si tengo PDFs o imágenes con texto, yo puedo usar un OCR y encontrar todas las, o sea, obtener el texto en vez de trabajar con una imagen. Y eso todo lo podemos hacer con inteligencia artificial. Y por último, ya no es solamente esta presentación como en vectores, en embedding, ¿cierto? Con un número para cada cosa, sino que yo también, gracias a los modelos, puedo crear mis propias tablas para estos datos. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, para el archivo, para el texto 1, yo puedo decir que sí habla del tema X, que a mí me interesa. No dice nada sobre la persona, sobre Juanito Pérez, tampoco dice nada sobre Luis Pérez. Pero acá al final sí, está hablando sobre derechos de agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de alguna forma logra transformar la información que tiene el texto en algo que tiene mucho sentido para el investigador, o sea, y que lo ayuda de alguna forma a entender mejor los textos, a entender mejor las imágenes, a entender mejor cualquier tipo de cosa que esté utilizando. Entonces, en general, para simplificar las representaciones, se usan modelos que ya están entrenados. O sea, acá entrenar modelos que sean supervisados es súper raro. O sea, lo más hago fine tuning, pero siempre son con poquitos datos que yo tengo etiquetados, o sea, del orden de a lo mejor 1000, 2000. O sea, un dataset de 10.000 tweets etiquetados ya es enorme. Entonces, son pocos las cosas que yo tengo ya con etiquetas y que me pueden servir para arreglar o mejorar o entrenar desde cero un modelo. Por lo tanto, en general se prefiere usar cosas que ya están entrenadas. Pero con la salvedad de que es súper importante conocer la performance de los modelos con datos similares. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuáles son los posibles errores que puede tener. O sea, hay que entender que los modelos tienen sesgos. O sea, si yo tengo un modelo que fue entrenado para identificar personas en una imagen y solamente está entrenado con imágenes de Estados Unidos, por ejemplo,
es súper probable que no funcione tan bien, porque nos vemos diferentes, o sea, somos distintos. O, por ejemplo, si el modelo fue entrenado pre-pandemia, no hay ninguna imagen de personas con mascarilla, entonces tampoco va a poder identificar bien a las personas. Y eso hay que tenerlo súper claro antes de pasar estos datos por el modelo. No quiero decir que no hay que usarlo, sino que hay que tener eso súper claro porque va a influir en el análisis que nosotros vamos a poder hacer y en la calidad. Y por último, los modelos que más se entrenan acá son modelos que son no supervisados, o sea, se hace clustering, se hace topic modeling, y este tipo de cosas que no necesitamos etiquetas, porque finalmente no tenemos tiempo para hacer esta cantidad de etiquetas. Y bueno, usos típicos de inteligencia artificial, se usa mucho Natural Language Processing y Understanding, por ejemplo, esos análisis de sentimientos, análisis de stance, que es básicamente si yo estoy como a favor o en contra de una cosa, independiente si estoy enojado o feliz con respecto a eso. De posición política, y bueno, y de los temas que hablan cada uno de los diferentes actores o de los temas que hablan cada uno de los diferentes textos. También se utiliza harto análisis de grafos, que en general como que en Machine Learning y en no se analiza tanto, o sea, como que hay investigación, pero como que de alguna forma es como más de nicho. Y se usa harto porque hay mucho análisis de redes en las redes sociales, la redundancia, porque las relaciones entre las personas también dicen algo. Entonces, eso también se estudia mucho desde la ciencia política. Y también se utiliza para analizar relaciones en ambientes más políticos, que aquí, claro, las redes probablemente se van a armar un poco más a mano, pero después sí se pueden utilizar herramientas de IA para poder analizar estas redes. Y por último, también se usa mucho clustering, con todas las posibles opciones que tiene para ofrecer. Ahora, estas técnicas que se han empezado a utilizar, ¿cierto?, para opinión política que habíamos encontrado antes, que surgió básicamente por eso, también se están empezando a aplicar a otras cosas. Por ejemplo, nosotros en Plataforma Telar estamos analizando la forma, o sea, los temas que se analizaron en la convención del 1925, la última constitución con una convención que tuvo Chile, para entender cómo están ellos tratando diferentes temas que se van a empezar ahora a tratar en la convención, por ejemplo, propiedad privada, derechos de agua, educación, salud, etc. Y queremos entender cómo de alguna forma, cómo se analizaron, se discutieron en esa época y poder compararlo con cómo se hace ahora. También, por ejemplo, podemos usar análisis de texto para analizar todo lo que es las discusiones parlamentarias desde el 60 en adelante, que bueno, los periodos que hay disponibles, que la Biblioteca del Congreso las tiene, o sea, tiene esos datos. Entonces, todas estas cosas se pueden empezar a analizar con todas estas técnicas que son más masivas. También todo lo que tiene que ver con instituciones, todos los datos que generan, todos los informes y todo ese tipo de cosas también se empiezan a analizar con text mining. ¿Por qué? Porque nos permiten entender mejor qué es lo que está pasando a una escala más grande. Y bueno, procesos y problemas políticos ya es como claro, o sea, estallido social, se analizó mucho Twitter, Instagram, todas las imágenes que se fueron publicando, hay gente que las está analizando para entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, como vemos, no es solamente que las técnicas se usen en opinión pública, sino que se pueden usar en todas las áreas de la ciencia política. Y es por eso que la ciencia política, el análisis ha cambiado. Bueno, no todo es como un montón de estrellas, sino que también tiene limitaciones. Lo primero es que los modelos tienen sesgo, ¿ya? O sea, los datos con los que un modelo fue entrenado van a influir en los resultados. Lo que yo les decía antes de si yo entrené los datos, el modelo con imágenes de Estados Unidos, de personas que viven allá, claramente voy a tener problemas si lo predigo imágenes de acá. O sea, no es necesariamente que voy a tener un montón de problemas, pero yo sé que en algunos casos sí voy a tener problemas. Tengo que considerarlo. Y además, los modelos no son perfectos. Acá nosotros sabemos que los modelos tienen cierta performance para ciertas tareas, pero acá también hay que considerar que los modelos pueden tener un montón de errores y que eso también nosotros como investigadores tenemos que saber
cuándo es que tenemos un error relacionado con los errores del modelo, ¿ya? O sea, entender por qué, por ejemplo, una imagen que tiene, que nosotros vemos que hay 5 personas, ¿cierto? ¿Por qué me dice que son 4? ¿Ya? Hay que, hay que entender que los modelos no van a ser perfectos, que eso puede influir en los resultados. Acá los análisis son tan a gran escala que puede que algunos errores no sean significativos, no nos cambian el resultado. Pero sí hay que tener consideración, o sea, si yo tengo un modelo que tiene un 99% de accuracy o de la performance, como sea que yo lo esté midiendo, yo sé que mi análisis puede tener un 1% de error y eso tengo que considerarlo, ¿ya? Porque mis datos van a tener un 1 o un 5% de error. Entonces, eso es importante. Y lo segundo es que no es solamente hacer modelos, implementar y listo, sino que hay que interpretar. Y esta es la parte que es compleja. Es compleja porque, uno, hay que ser objetivo; dos, hay que entender que los datos, claro, nos dicen cosas, pero no hay que simplemente guiarse por eso. O sea, es muy típico y ha pasado mucho que gente que trabaja en computación toma datos de lo que sea social, aplica un modelo y dice, ya, aquí está, pum, y lo entrega, y él dice como es que los datos tienen que hablar, ¿cierto? Pero el tema es que no es que los datos simplemente tengan que hablar, o sea, los datos hay que entender cómo se generaron. O sea, si yo digo que la opinión pública está representada por Facebook, Twitter e Instagram, claramente estoy equivocada, porque hay un montón de gente que no está en esas redes sociales, o sea, que hay gente que no usa redes sociales. Entonces hay que entender también, eh, interpretar y entender esta cuestión no es simplemente eh, eh, aplicar el modelo y listo. O sea, es típico, por ejemplo, en un topic modeling, que uno lo aplica y después te empieza a dar puras tonteras, así como que un tópico tiene la palabra perro y las palabras pera, manzana, y es como, no tiene ningún sentido que estas palabras estén juntas. ¿Por qué este modelo pensó que eran importantes? Entonces, no es, hay que hacer un fine tuning, hay que estar como revisando, iterando, hasta obtener algo que tenga sentido. Entonces, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos y les voy a hablar un poco del proceso que fue crear cada una de estas visualizaciones. Entonces, la primera que les voy a mostrar es el Nominate. Esta es, el Nominate es un tipo de análisis de escalamiento multidimensional o multidimensional scaling. Lo pueden encontrar así en scikit-learn, que básicamente es una reducción de dimensionalidad que busca mantener en una dimensión menor las mismas distancias entre los distintos objetos por los que yo le estoy reduciendo la dimensionalidad. Y lo que nosotros hacemos acá es tomar todas las votaciones y tratar de representar a cada uno de los convencionales como un punto en este gráfico. Y la idea es que ir entendiendo básicamente qué grupos se van formando, ¿ya? Ahora, ¿cómo hicimos esto? Bueno, lo primero es que tuvimos que hacer una sistematización de votos de la convención. Esta cuestión puede sonar súper trivial porque ustedes dicen, ya, pero esto lo descargo a internet, ¿cachai? Como que está disponible algún scrapper, qué sé yo. Pero al principio de la convención no había nada, ¿ya? O sea, nosotros estábamos viendo la tele y anotando, viendo YouTube y anotando lo que estaba votando cada uno, porque de verdad que no estaba la información. Porque todavía no tenía ningún sistema en marcha que pudiese hacer esto. Después bueno, ahora ya todo relativamente funciona bien, hay algunos cambios todas las semanas, pero está bastante estable. Después de eso tenemos que aplicar el Nominate, que es un algoritmo que, bueno, yo les conté que es de reducción de dimensionalidad y que fue desarrollado por unos cientistas políticos en los 80. Entonces aplicamos este método y este método nos entrega para una dimensión 1 y una dimensión 2 los valores que tiene cada uno de las personas que yo estoy analizando. Y después lo que hacemos nosotros es visualizar. Visualizar los datos, que esta parte no es muy compleja en este dataset porque son pocos puntitos. Y después viene la parte que es muy difícil, que es la de interpretar. O sea, por ejemplo, acá está una reducción de dimensionalidad, por lo tanto, tengo dimensiones latentes que no puedo explicar necesariamente. O sea, si ustedes se fijan acá, claramente el eje X, que está aquí en horizontal,
es el eje izquierda-derecha. O sea, acá está la UDI, Chile Vamos, y aquí está el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, el Frente Amplio. O sea, claramente el eje X es el eje izquierda-derecha. Esa es una interpretación, ¿ya? Ahora, el eje Y, el eje vertical, es más difícil interpretarlo. O sea, uno podría tomar una cuestión como gente tradicional, innovadores o conservadores y liberales, como que no es tan claro qué es lo que hay en esta segunda dimensión. Por lo tanto, requiere interpretación. Lo otro que nosotros hicimos es ver las posiciones políticas en Twitter. Entonces lo que hicimos fue, bueno, descargar la red de amigos de Twitter de los convencionales. Nosotros definimos como amigos gente que se sigue mutuamente. Y aplicamos el método de Louvain, que permite encontrar comunidades en redes de personas, o redes de cualquier cosa en general, pero se lo usa mucho para redes sociales de personas. O sea, da lo mismo si es redes sociales como en el término de las aplicaciones de redes sociales, sino que redes de personas. Entonces aplicamos este método y después de aplicarlo encontramos distintas comunidades y a cada una de estas les aplicamos a los tweets que estas personas generaban, les aplicamos un método que se llama Text-Based Ideal Points, que lo que hace es asignarle una posición política, o sea, una posición en el eje X, perdón, en el eje X, en el eje horizontal, a cada persona de acuerdo a lo que dice. Entonces, nosotros tomamos los tweets que ellos publicaron con respecto a la convención y creamos esta visualización. Entonces, bueno, la primera parte, el obtener los amigos de Twitter, suena como súper trivial, pero estuvimos como un mes, como 10 personas descargándolos en paralelo, porque la API de Twitter tiene un montón de restricciones. Entonces, para descargar los 7 millones de amigos que teníamos que descargar, porque eran 7 millones de relaciones que había que logramos descargar, tuvimos como un mes o un poco más. Y luego, después había que obtener los tweets de estas cuentas, que esos ya los teníamos porque nosotros seguimos todos los días ciertos hashtags o ciertas palabras sobre la convención. A estos datos se les aplicó el método de Louvain, ¿cierto? A las cuentas, a la red que se generó, y después a cada uno de los tweets se les aplicó Text-Based Ideal Points. Y eso nos generó esta visualización que está acá, que tampoco fue fácil porque son muchos datos, entonces no era trivial hacer la visualización. Se necesitaba conocimiento como más experto de alguien que había trabajado con muchos datos antes. Ahora, si ustedes se fijan acá, te dicen, pero ¿por qué hicieron como dos cosas para lograr una sola visualización? Porque aquí eso nos permite encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, hay una comunidad que nosotros identificamos como de centro, que es la que está aquí en amarillo. Te les voy a mostrar la otra visualización para que lo vean mejor. Hay una que es de centro, que está aquí en amarillo, y si ustedes se fijan bien, hay varios puntos amarillos en esta parte azul acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay gente que está en la comunidad de centro, ¿no? Que es la comunidad amarilla, la comunidad roja es la comunidad de izquierda y la azul es la de derecha. Y esto lo que quiere decir que hay gente que está en la comunidad de centro, o sea, que tiene amigos que están en el centro político, pero que tuitean como si fuesen de derecha. Y tuitean harto. y tuitean contenido de derecha. Y publican un montón. Entonces, eso es algo que nosotros no podríamos haber encontrado si no hubiésemos realizado este cruce con estos dos métodos. O sea, por un lado tenemos las comunidades, o sea, dónde pertenecen, a quienes siguen, y por otro lado tenemos lo que dicen sus tweets, lo que ellos realmente expresan a través del texto en Twitter. Y esto, claro, o sea, hay como, uno podría decir como que hay unos infiltrados, ¿cierto?, en algunos grupos, y ocurre un fenómeno como de esa onda. Entonces, por último, les quiero mostrar este análisis de imágenes que hicimos. Básicamente descargamos todas las imágenes que postearon los convencionales en todas sus redes sociales, todas las que estaban disponibles, ¿ya? Porque también eso fue un cacho. Y aplicamos cierto embedding, hicimos reducción de dimensionalidad y aplicamos clustering. Y de esa forma, después de hacer varias iteraciones, encontramos 5 clusters que nosotros, o sea, como 5 grupos de 5 tipos de imágenes que nosotros identificamos, y esa nos hace, a partir de ese análisis hicimos ciertas diferencias con ciertos gráficos.
Entonces, lo primero es que obtener las imágenes de los convencionales en redes sociales no es tan simple. En Twitter es relativamente sencillo, pero en Facebook e Instagram hay que tener como credenciales especiales para poder descargar esos datos. Nosotros usamos un servicio que se llama CrowdTangle, que uno puede obtener una licencia si es que es un académico, entonces hay una persona que tiene licencia y con esa licencia podemos acceder a lo que esté disponible, porque no todo está disponible. O sea, por ejemplo, de Instagram pudimos tener fotos en septiembre, pero no en octubre, y Facebook al revés. A cada una de estas imágenes que logramos descargar, les aplicamos BGG19, que es un algoritmo de clasificación basado en redes neuronales, y obtuvimos los embeddings con esta red. A esos embeddings le aplicamos TSME, que es un método de reducción de dimensionalidad, para que nos pusiera todos los datos en 2 dimensiones, y después utilizamos clustering y visualizamos. Acá el proceso de hacer clusters y visualizar no era tan sencillo porque aplicamos varios métodos de clustering, creo que al final utilizamos K-means, que es como lo más sencillo que hay, pero usamos K-means con 13, o sea, hicimos 13 grupos. Y cada uno de esos grupos lo empezamos a analizar en particular qué es lo que estaba pasando en cada uno de ellos, para poder entender y ponerlos dentro de un mismo grupo que hiciera sentido. O sea, por ejemplo, nos ponía en grupos diferentes recortes de prensa, imágenes de documentos e imágenes de tweets. Y claro, son 3 cosas diferentes, pero que para el cientista político son las 3 representan información que se da en forma de texto. Entonces, eso era como una cosa bien importante. Habían también otros grupos que eran como imágenes de los convencionales con mascarilla en el exterior, y habían otras que eran como imágenes de grupos de personas en el exterior, como fotos oficiales y cosas así. Entonces también esas las separamos porque nosotros decíamos, claro, si yo estoy sacándome una selfie, es distinto a que me estoy sacando una foto oficial. A pesar de que las dos, claro, el modelo nos decía, claro, las dos son personas con mascarilla, y por eso las ponía juntas, para nosotros no era lo mismo, porque tienen significados diferentes en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, este proceso, que claro, ahora se ve súper bonito, los colores, qué sé yo, eh, o sea, fue un día de revisar imágenes, volver a hacer el clustering, después revisar de nuevo, hacerlo de nuevo, revisar, una cuestión iterativa hasta que al final llegamos a un acuerdo entre lo que significaba cada uno de estos grupos. Entonces, para finalizar, les quiero decir por qué, o sea, como las 2 conclusiones de esta presentación, esto es con lo que se tienen que ir, ¿ya? Entonces, lo primero es que para los datos de hoy en día y para la labor que cumple la ciencia política, es necesario que utilicen inteligencia artificial. O sea, no tienen otra forma de analizar los procesos que se están viviendo hoy en día en esta sociedad si es que no utilizan inteligencia artificial. Pero con la salvedad de que la inteligencia artificial no es el análisis. La inteligencia artificial es para ellos una herramienta que los va a ayudar a realizar la tarea del análisis, porque esa parte siempre la va a hacer una persona. O sea, yo creo que tienen que pasar montones de años para que realmente tengamos un análisis automático de qué es lo que está pasando en la sociedad. Para esto, la inteligencia artificial siempre les va a servir a ellos como input para su trabajo, para el trabajo que ellos hagan de forma cuantitativa o cualitativa. Pero hay que tomar en cuenta que no es el análisis. La inteligencia artificial no les va a entregar a ellos algo útil inmediatamente. Siempre va a haber un trabajo manual de analizar, de pensar, de entender qué es lo que estamos obteniendo con estos modelos, porque no es llegar y lanzar un modelo y hacer una visualización y que me dé algo bonito. Eso, muchas gracias a todos por escuchar. Ahora, bueno, los invito a que sigan a Plataforma Telar en plataformatelar.cl, y también nos pueden seguir en Twitter. También tienen cuenta en Instagram, pero se me olvidó ponerla acá. En Plataforma Telar están publicados todos estos análisis con mucho más detalle, con todos los métodos que se han estado usando. Hay links al código también, por si los quieren revisar. Así que muchas gracias por haberme escuchado.
Si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano, no hay ningún problema.